Hola, en el video de hoy vamos a revisar composición corporal. Es reiterar la pregunta de cuál es mi peso ideal, cuál es mi porcentaje de grasa, qué tanto músculo tengo, si tengo o no sarcopenia. Entonces a continuación vamos a revisar los diferentes métodos disponibles en nuestro medio para la evaluación de la composición corporal y cuál es el método y las variables que deberíamos utilizar en el control de las intervenciones nutricionales en ejercicio y deporte. Bien, aquí vemos el peso en las diferentes modalidades del atletismo en deportistas élite. Vemos la variabilidad que hay entre cada una de las especialidades y cómo el peso nos sirve de un determinante ideal de control de entrenamiento. Diferente es, por ejemplo, con el porcentaje graso, en donde vemos que independiente de la especialidad, no hay gran variabilidad y tenerlo como parámetro de control pues no nos va a brindar mucha información porque en este nivel de especificidad de deportistas élite pues el porcentaje graso es muy similar. Diferente puede ocurrir por ejemplo con la masa muscular en kilogramos que vemos que sí es de mayor variabilidad entre las especialidades nos puede servir de un determinante de control ideal y para diferenciar eh, las diferentes modalidades y la detección de talentos para cada especialidad. Pero pues quedarnos en la medición de estas variables de masa muscular, porcentaje graso, pues es un poco reduccionista, nos sesga y nos deja como muy poca información. Hay otras variables importantes que deberíamos determinar, por ejemplo el diámetro bicrestal, que no es más que el diámetro entre espina ilíaca anterosuperior y espina ilíaca anterosuperior, que como vemos en cada especialidad, este diámetro es diferente y a medida que tengamos más masa muscular, tenemos un diámetro más significativo. Para tener en cuenta, el 62.4% del peso corporal está determinado por el diámetro bicrestal. Este es incluso mucho más importante que la estatura para determinar el peso, que solo influye en un 57.3%. Esto es para mostrar que hay muchas otras variables que de pronto estamos dejando de determinar y que nos brindan mucha más información para la detección de talentos, definir especialidades deportivas y hacer control de entrenamiento. Ahora vamos a revisar los diferentes métodos de evaluación de la composición corporal. Entonces, lo que los investigadores hicieron inicialmente es hacer un análisis conceptual. Entonces, la idea es en que cada método hace una medición y dependiendo de qué tantos componentes de esta composición corporal pueda medir, pues va a mejorar la especificidad del método y nos va a brindar una información mucho más valiosa y útil. Entonces, este es el método conceptual que divide en compartimentos dependiendo de cada método que nos da de dos compartimentos, de tres o de cuatro. El de cuatro, donde se mide el agua corporal total, es muy importante, como lo vamos a ver, para la validación de los diferentes métodos de evaluación. Entonces, y este ya es el método de validación. Como vemos, el método directo, que sería el gol estándar, es la medición de la masa grasa corporal basado en estudio de cadáveres, pero pues obviamente metodológicamente es muy complejo a poder hacer esta validación directa y además pues en deportistas tendríamos que evaluar muchos deportistas en forma de cadáver de cada diferente modalidad, entonces le quita aplicabilidad y nos limita la posibilidad de tener una validación
directa y un gol estándar para comparación. Por eso los investigadores generaron los métodos indirectos, que lo que hacen es determinar una medición y por medio de modelos matemáticos y fórmulas hacer el cálculo de los otros componentes de los diferentes compartimentos. Entonces, los principales son la hidrodensitometría y la peletismografía, que utilizan el mismo principio, que es basado en las leyes de Hipócrates de medición de densidad de los cuerpos, y en base a la densidad se mide el porcentaje graso y el restante pues se divide en los demás compartimentos. También se le utiliza la ecografía, los pliegues cutáneos y el DEXA. Y después van los doblemente indirectos, que aquí toca tener una acotación especial, porque lo que hacen ni siquiera es una medición, es una estimación en base a una medición. Entonces lo que hacen es utilizar una fórmula matemática, una fórmula de regresión. Incluso lo que se mide no es una medición, sino es una estimación en base a una fórmula, que es donde se basa principalmente la impedanciometría bioeléctrica. Entonces, si cambiamos los parámetros de la fórmula, que puede ser el género, la altura, la edad del paciente o el deportista, va a cambiar completamente la medición. Y pues una cosa es que cambie la fórmula y nos cambie pues el valor que nos da, pero otra cosa es que solo cambiando los parámetros de la fórmula nos da una medición completamente diferente. Entonces hay que tener mucha precaución con los datos que nos dan porque genera mucho error. Puede tener un error hasta de 5 kilos en la medición por medio de estos métodos doblemente indirectos. Estos investigadores hicieron pues una revisión de todos los métodos y como no tenemos un método directo de validación, un gol estándar, pues hicieron como un escalafón de calificación para poder determinar cuál sería el método más adecuado en la utilización. Aquí estos métodos de hidrodensitometría, pletismografía, el escáner 3D y el ultrasonido, pues no los vamos a tener en cuenta, pues porque no tienen mucha aplicabilidad, ya sea porque no están validados o porque no son muy fáciles de utilizar en el ámbito deportivo. Y vamos a revisar los métodos más comúnmente usados, la impedenciometría, el DEXA, la densitometría ósea y el grosor de pliegues cutáneos. Entonces, la validez nos habla en que cuando se creó el método, se utilizó un método de indirecto para la validación. Esto nos habla es que solo hubo una validación sobre un método y pues más o menos se homogenizan. El DEXA pues lo ponen con 5 estrellas porque pues tiene mucho estudio en su software y en su sistema operativo, pero es validado en un método indirecto. La velocidad de medición, pues es que tan rápido te podemos tener los resultados, es más o menos parecido. Estos tienen un poquito más de demora metodológica, pero pues es muy similar. La accesibilidad es qué tan fácil puedo yo tener acceso a estos dispositivos, dependiendo del de impedanciometría, el valor y las dimensiones. Obviamente, el DEXA es un equipo intrahospitalario, no se puede eh, evaluar externamente y requiere una metodología de citas y de disponibilidad que limitan su accesibilidad. Y la ventaja principal de la antropometría es que sus dispositivos se pueden transportar, incluso las mediciones de los grupos y de los equipos se hacen en el campo deportivo donde hay más facilidad para hacer evaluaciones grupales. El costo, pues obviamente el de un aparato intrahospitalario que requiere un mantenimiento específico y costoso, pues va a ser mucho mayor. Dependiendo del dispositivo de impedanciometría, puede ampliar el costo a medida que tiene muchos más eh, electrodos de medición, puede ser más costoso y su mantenimiento.
Y pues el costo de los dispositivos de antropometría pues se basan en tecnologías análogas, requiere sí obviamente una calibración y mantenimiento, pero el costo a largo plazo es significativamente menor. La repetitividad es que tan fácilmente yo puedo repetir las mediciones y pues la impedanciometría y la antropometría es muy similar, pero obviamente la densitometría por las dificultades para agendamiento de citas, por ejemplo, para un equipo, para un grupo va a ser mucho más difícil y sobre todo porque el DEXA implica radiación. Entonces es una radiación controlada muy bajita, pero pues que no se justifica irradiar a un paciente para una evaluación de composición corporal que vamos a tener mucha limitación para hacerles controles. Entonces es la principal limitación del DEXA. Y aquí en la estandarización, diferente a la validación, pues es estos mediciones que hacemos aquí, qué tan útiles son y qué tan reales son. El problema principal de estos métodos es que utilizan una constante de hidratación del 73%, o sea, dan por hecho que todas las personas, todos los deportistas tienen una hidratación del 73%. Y eso pues no solo en deporte, sino en la mayoría de personas no se cumple. Entonces, obviamente, los resultados de estas mediciones tienen mucho error y pues tienen que manejarse con mucha cautela porque la validación se hicieron con hidrodensitometría, pero no se calculó el agua corporal total, sino se puso una constante que obviamente es muy difícil de cumplir. Y el grosor de pliegues cutáneos, como vamos a revisar, es la única medida antropométrica que ha tenido validación directa con cadáveres y además de eso lleva más de 30 años de mediciones constantes de deportistas en todas las categorías, modalidades, razas y tiene muy poca cambio eh, por las condiciones de entrenamiento, hidratación o alimentación de los deportistas. Entonces, pueden medirse constantemente, frecuentemente y no va a haber mayor variación y además tenemos una validación con un método directo que es el único de todos estos métodos que tiene esa validación en cadáveres. Entonces, pues si hacemos el conteo de las diferentes métodos, pues vemos que definitivamente la antropometría tiene mucho mejor puntaje y debería ser pues el método de elección. Los investigadores pues crearon un algoritmo pues de toma de decisiones. Aquí estos métodos de hidrodensitometría, el escáner de y el ultrasonido, pues no los vamos a tener en cuenta. Este es muy poco útil y su disponibilidad es muy limitada y estos pues no tienen validación. Entonces nos llevan a primero definir si podemos tener disponibilidad de un equipo de impedancia o una pletismografía por desplazamiento de aire. Pero estos métodos, como ya vimos, hasta que no tengamos una fórmula validada que tenga en cuenta el agua corporal total y no se base en una constante, pues no vamos a poder tener una medición válida, no vamos a poder tener una interpretación clara de los datos y pues no sería un método de elección para control nutricional de ejercicio en deporte. Podemos llegar a utilizarlo como un método de control, teniendo en cuenta que pues, se haga el control muy estricto de la toma del reporte, no el valor absoluto, sino el cambio a nivel del tiempo para poder tener una referencia de control, pero los datos hay que tenerlos y tomarlos con mucha precaución. Entonces, como al momento no hay una fórmula validada, pues no podemos utilizar estos métodos. Entonces nos lleva al DEXA. Por las dificultades metodológicas y porque el paciente y el deportista siempre se va a tener que irradiar, pues se justifica la utilización del DEXA cuando pues se vaya a hacer una densitometría ósea o pues se vaya a hacer una planeación de cirugía con evaluación de los miembros y de la composición corporal de los miembros y poder tener eso de parámetro de control, pero pues sus dificultades metodológicas y la radiación pues es su principal limitante y además el DEXA también está validado por la fórmula de
hidratación constante. Entonces, hasta que tampoco hay una fórmula de validación, los valores del DEXA también tienen mucho error. Y si no se tiene una fórmula y además no se controlan los parámetros de hidratación, de cantidad de colágeno intramuscular al momento de la medición, pues esos datos pues tampoco los vamos a poder tener en cuenta. Entonces pues nos lleva a que el método de utilización en deporte es la cineantropometría. Los teóricos del método lo que eh, buscan es que haya un protocolo de muy estricto seguimiento, se haga una buena calibración de los equipos para que el error de medición sea el menor y podamos utilizar los datos con la mayor confiabilidad posible. Entonces, pues este es el método ideal que debemos utilizar para el control nutricional y de entrenamiento de los deportistas. Entonces vamos a revisarlo con más detenimiento. Los creadores del modelo de fraccionamiento en 5 componentes fueron William Ross y Deborah Kerr. Ellos crearon este método y como vemos en el modelo conceptual, entre más compartimentos podamos dividir la evaluación, pues mejora mucho la especificidad del método. Entonces este ya no solo se queda en 4 compartimentos, sino ya evalúa 5 compartimentos y además es, como vimos, es la única método de antropometría que tiene validación en cadáveres. Entonces además tiene una validación directa. Las diferentes compartimentos y fraccionamiento que nos da son la masa adiposa, la masa muscular, la masa ósea, la masa residual y la masa de piel. Entonces esto lo hacemos por medición de 6 pliegues de 6 perímetros que nos ayudan a medir la grasa subcutánea, pero también la grasa visceral y la masa muscular. Medimos también diámetros, como el diámetro biliocrestilio que vimos, y longitudes que nos permiten determinar la masa ósea y la proporcionalidad. Esto es qué tan largos son nuestras piernas, qué tan largo es nuestro tronco, qué tanta envergadura de brazo tenemos, que nos sirve también de planeación, de elección de deportistas y detección de talentos. Entonces, pues todos dirán, pues es claro que pues uno mida hueso, que mida músculo, que mida grasa, pero ¿para qué medimos piel? Entonces la masa de piel nos sirve para medir la superficie corporal total y a su vez la capacidad de pérdida de calor, que es la división de la superficie corporal total en el peso, o sea, la superficie corporal relativa. Esto es importante en las estructuras pequeñas o en los deportistas que sean muy delgados, porque van a tener una superficie corporal total relativa a su superficie mucho mayor, o sea, van a tener mucha más piel por kilo y van a tener mucha mayor capacidad de sudar y de controlar la temperatura. Esto lo podemos evidenciar en la maratón de Atenas 2004 en los Juegos Olímpicos. Los ganadores Stefano Baldini y Mizuki Noguchi no eran los favoritos, le ganaron a los etíopes y a los africanos y lo hicieron porque en esa maratón hubo mucho calor, más de 30 grados, con mucha humedad y deportistas con estructuras pequeñas que regulaban mucho mejor la temperatura ganaron la medalla de oro en esa competición. Y pues decimos, pues entonces, ¿para qué medimos la grasa residual? La masa residual no es solo lo que sobra, sino es un indicador de grasa visceral, que como sabemos es un indicador importante de riesgo cardiovascular. Entonces ya hay fórmulas con una correlación muy alta entre la masa adiposa total, que es la que medimos por el sistema, para calcular la grasa visceral en hombres y en mujeres. Entonces podemos tener un indicador indirecto de cómo está la grasa visceral y nuestro riesgo cardiovascular
E incluso se puede saber que por cada kilo de masa adiposa total podemos estar subiendo 200 gramos de grasa visceral en hombres o 180 en mujeres. Y otra cosa es la tasa metabólica basal, que es la tasa metabólica que es la principal, es más o menos el 85% de nuestro gasto energético lo hacen los sistemas vitales y las personas con estructura pequeña, como tienen menos hueso, menos músculo, una estructura más pequeña, el porcentaje de masa residual va a ser mayor, entonces su tasa metabólica basal relativa va a ser mucho mayor. Es importante esto para la planeación nutricional porque las estructuras pequeñas tienen una tasa metabólica basal más alta. Vemos ahora la masa ósea. Entonces en la masa ósea entra la analogía de la biblioteca. Si yo tengo una biblioteca grande, pues voy a tener mucha mayor espacio para tener muchos libros. Si en cambio mi biblioteca es pequeña, pues la capacidad de tener libros es pequeña. Si podemos hacer la analogía con la estructura. Si tengo un esqueleto grande, voy a poder almacenar mucho músculo. En cambio, si tengo un esqueleto pequeño, mi capacidad de producir músculo y almacenarlo va a ser menor. Esto es el índice músculo óseo, que resulta de la masa muscular en la masa ósea y nos da un índice que no solo nos permite definir qué tanto músculo tiene en ese momento el deportista, sino cuánto le falta para llegar al límite de su estructura ósea. Entonces podemos saber qué tanta capacidad de producción de músculo tiene el deportista y cuánto le falta para llegar a su máximo ideal. Ningún esqueleto delgado va a poder ser un lineman en fútbol americano o va a jugar rugby porque su esqueleto no le da para acumular todo ese músculo. Entonces también nos sirve para definir alineaciones, definir puestos en deportes de conjunto y detección de talentos. Pero también nos sirve para definir la proporcionalidad. Entonces, pues es obvio y casi visual que alguien que tenga unos brazos muy largos, una envergadura muy grande, va a tener mucha ventaja para ser arquero o para práctica de la natación, pero además de la ventaja visual que podemos definir, esto nos da mucha ventaja biomecánica. La proporcionalidad nos va a definir dónde va a ubicarse el centro de gravedad. Dependiendo de dónde esté el centro de gravedad respecto al tronco o a las extremidades, podemos definir quién tiene más ventaja, como los africanos en el atletismo, por eso es muy difícil que les ganen, porque la ventaja biomecánica no la puede tener un esqueleto latino o anglosajón, pero también si tenemos más bien un tronco grande, y unas piernas pequeñas, nuestro centro de gravedad va a estar más eficientemente en el agua y nos va a permitir que la fuerza de los brazos nos den una ventaja en natación. Entonces los nadadores tienen tronco grande, piernas pequeñas y el centro de gravedad mucho más eficiente para movilizarse en el agua. Bien, entonces aquí vamos a revisar nuestro reporte de antropometría. Pues vemos aquí los datos, los valores de cada una de las mediciones, nos define dónde hubo diferencia y nos lo puntea en puntuación Z. Aquí más abajo vemos el reporte de cada uno de los componentes en porcentaje, una graficación en base a la desviación estándar para ver la homogeneidad entre cada uno de los componentes. Aquí más abajo nos da los valores numéricos en porcentaje, en absoluto la diferencia y la puntuación Z de ese valor. Aquí más seguimos bajando, podemos ver el porcentaje de masa adiposa y de masa muscular comparado con el ideal del deporte y la especialidad para ver cuál es la diferencia de ese ideal y en dónde deberíamos trabajar. Aquí este Phantom es una representación de un modelo ideal en base a los estudios cadavéricos, pero lo que nos permite es ubicación geográfica de dónde están los valores que están más arriba o muy abajo y dónde deberíamos hacer trabajos específicos.
Aquí más abajo pues está el metabolismo basal y el metabolismo calculado para la prescripción nutricional, el peso ideal y el índice de cintura-cadera, que es una medición de riesgo cardiovascular que sirve para nuestros deportistas senior master. Aquí ya vemos estas mediciones adicionales que nos sirven para el control de la masa adiposa, de la masa muscular, pues el índice de masa corporal, los de proporcionalidad y la superficie corporal, que nos permite pues evaluar la capacidad de control de temperatura. Y de último, aquí el somatotipo es una representación gráfica del somatotipo representando el ideal del somatotipo de nuestro deporte y nuestra especialidad, y nos lo compara con las mediciones actual y la previa, y pues qué nos hace falta y dónde deberíamos trabajar para llegar a ese nivel ideal de somatotipo de nuestro deporte. Bien, espero que les haya gustado. Entonces, es importante que siempre tengan en cuenta la indicación, el análisis y la aplicabilidad del método de composición corporal que utilicen, pero sin lugar a dudas, la cineantropometría es un método validado, práctico y útil en la detección de talentos, el seguimiento de las intervenciones nutricionales y la evaluación de rendimiento en deportistas, disponible en Panela Cycling. Entonces les invito a que nos sigan en redes. Muchas gracias.